Señor, te agradecemos esta hermosa noche, bendecimos tu nombre y agradecemos este tiempo que podemos venir a escuchar tu palabra. Enséñanos y guíanos, Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos a todos, tomen sus asientos, tomen su lugar. Qué bueno es verlo una vez más. Otro lunes más, gracias a Dios. Y bueno, pues abiertos los oídos, abierto nuestro entendimiento, ¿verdad? Para aprender más acerca de la palabra de Dios. Hoy con el tema titulado, que es una materia, bueno, más bien como una especie de módulo dentro de la teología sistemática que viene siendo la angelología, ¿ok? Angelología. Y este tema gira en torno a los seres celestiales o los seres celestes, tanto a los buenos como los malos, ¿ok? Y hoy comenzamos con un tema titulado poderes celestiales o príncipes. Entonces preste mucha atención. Si comienzo a dar mucha info, no se desespere. Recuerde que este material lo van a tener ustedes para poder recapitular en caso de que es que eso no lo entendí o se me fue algo, lo puede volver a consultar. ¿Está bien? Muy bien. Quiero comenzar diciendo que la Biblia nos enseña a través del apóstol Pablo que el cristiano todos los días se encuentra en una batalla, ¿ok? La Biblia lo llama en 1 Timoteo capítulo 6 la batalla de la fe, ¿ok? La batalla de la fe. Y esto puede englobar varios factores, ¿sí? Pero me voy a enfocar en uno y de ahí vamos a estar desglosando más acerca de esto. Entonces preste mucha atención, que a usted le compete, pero que sí mucho, este tema, ¿ok? Muy bien. Entonces, como comencé diciendo, Pablo llama esto la batalla de la fe, y es que cuando yo digo que me quiero centrar en un punto y de ahí desglosarlo, me refiero a que cuando nosotros libramos o tenemos una batalla, una lucha espiritual, por lo regular o por lo general comienza aquí, en la mente. Y vamos a ver algunos pasajes que nos pueden ayudar a confirmar esto. Por favor, acompáñenme a uno de los pasajes que ya habíamos consultado anteriormente, Mateo capítulo 4. Váyase rápido, por favor, ahí, porque quiero comentar algo que aquí me llamó la atención. Y es que, si usted recuerda, este es un pasaje donde Jesús está en el desierto, ayunando, le da hambre, está un poco vulnerable en su humanidad, antes de ejercer su ministerio, y viene el tentador en los momentos de vulnerabilidad. Y vemos que si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan, etc. Jesús le responde con la Biblia, citando el Antiguo Testamento en Deuteronomio. Y Satán, cuando ve que le responde con la palabra, o con la Biblia, o con la ley, con la Torá, con la enseñanza del Antiguo Testamento, él también le cita un pasaje. Pero antes de eso, lea el versículo 5 conmigo y dice: entonces el diablo, de una vez que Jesús le refutó, le llevó, subraye eso, le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Fíjese lo que pasó aquí. Le llevó. Algunos se inclinan a pensar que fue algo literal. Sin embargo, la palabrita le llevó, en primera instancia, se señala que es en término figurativo. No sé si me va siguiendo. Entonces, al parecer aquí, si es lo más acertado, es que cuando Satanás le lleva, fue algo figurativo, es decir, como mostrándoselo en su mente. Y aquí quiero abrir un paréntesis con un dato muy interesante. Según un especialista de la Agencia Espacial Europea, estudiando el cerebro, descubrieron que en promedio, un cerebro en promedio de una persona tiene 60,000 pensamientos al día. 60,000. Estamos hablando de un cerebro en promedio. Esto quiere decir que si estamos despiertos 16 horas, prácticamente tenemos un pensamiento por segundo. Y esto es lo interesante y algo alarmante, porque alrededor del 80% de esos pensamientos son negativos. Fíjese. Y como el 90% de esos pensamientos se repiten. Entonces fíjese cómo, estoy hablando de un cerebro en promedio. Ahora imagínese a alguien que tiene problemas con la obsesión, con la depresión, con la ansiedad,
entre otras cosas. Y yo le sumaría que el cristiano tiende a tener una batalla todavía un poquito con un plus más. Vamos a decirle al cristiano pro, ¿verdad? Un cristiano plus, porque se está enfrentando a un mundo, como ustedes pueden ver aquí en pantalla, estamos viviendo entre dos mundos, Cierro ahí el paréntesis. Siguiendo con la idea de que le llevó, tendría más sentido que haya sido algo figurativo, porque se lo lleva hasta el pináculo, que era un lugar alto, ¿verdad? Y le dice, aviéntate. Cualquiera que haya sido el caso, yo quiero inclinarme por esta corriente, por esta vertiente más bien, ¿ok? Ahora, digo esto porque en 2 de Corintios, mira, acompáñenme en 2 de Corintios, capítulo 10, váyase rápido ahí, 2 de Corintios, capítulo 10, a partir del verso 4, bueno, el versículo 3, para entrar un poquito más en contexto, aquí está Pablo hablando de una enseñanza que pues está inclinada a esta parte de la guerra mental. Y es curioso mencionar lo siguiente, porque muchas veces se utiliza este pasaje o estos pasajes de 2 de Corintios, especialmente en el 10, para hablar de que el cristiano se está enfrentando a luchas, es para escucharme a mí mismo, a ver si estoy diciendo algo raro. El cristiano cuando cita esto, o más bien he escuchado gente que cuando cita 2 de Corintios 10, resulta que piensan que se trata de que las fortalezas de aquí que se hablan es seres espirituales, y no. Vamos a leerlo con cuidado. Versículo 3, ¿está ahí conmigo? Versículo 3 dice, pues aunque andamos en la carne, o sea, estamos en este cuerpo, no militamos, o sea, no peleamos según la carne. O sea, ¿cómo pelea el ser humano secular? Me la haces, te la pago, ¿no? Prácticamente. Porque las armas, 4, de nuestra milicia, de nuestra batalla, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción, fortalezas. Y estas fortalezas muchas veces se asocian a seres espirituales, y no. Fortalezas, escucha el contexto. Versículo 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. En pocas palabras, son nuestros propios pensamientos, estructuras mentales que se van forjando como una ciudad que se va construyendo, ¿sí? Y nosotros mismos, escuche, nos podemos autosabotear. Hay unas corrientes psicológicas, voy a mencionar algunas, por ejemplo el psicoanálisis, está el conductismo, está el humanismo, la Gestalt, pero hay una que me llama la atención que se llama el cognitivismo, y enseña, y bueno, todo está basado en teorías de aprendizaje, y el cognitivismo enseña que aprendemos por lo que creemos, o nos comportamos por lo que creemos. Y el autor de esta teoría decía y enseñaba que muchas conductas o comportamientos del ser humano están basadas en creencias irracionales, y que una forma de quitar esas creencias irracionales y cambiar nuestro comportamiento es cambiar la forma de pensar. Tan sencillo. Por ejemplo, alguien pudiera ver un problema como un obstáculo, como una barrera, como un límite. Sin embargo, alguien que aprovecha la ocasión y cambia el chip puede decir, este es un desafío, esta es una oportunidad para que Dios se glorifique, para que Dios haga algo nuevo, y no sabotearnos, porque tendemos nosotros a generar mucha expectativa, y por eso mucha gente vive deprimida, porque no puede vivir o alcanzar esas expectativas, solo por darle un ejemplo. Entonces fíjese cómo el apóstol Pablo entendía esto: derribamos argumentos, toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Estamos sujetos, todo cristiano, a una batalla mental, a una lucha espiritual. Entonces fíjese cómo estamos lidiando y batallando contra nosotros mismos, contra nuestras propias creencias irracionales. Segundo, contra un mundo y una cultura que se opone a la cultura,
a la vida en Jesús, al Evangelio, y tercer lugar, a un mundo que no vemos, a seres espirituales que no vemos y que operan precisamente, escuche, para que la misma cultura, la misma sociedad influencie en nuestra manera de pensar. Entonces, si nosotros no entendemos esto, vamos a vivir derrotados aquí y luego nuestra conducta va a proyectar esa derrota espiritual, esa derrota interna. Entonces es bien importante que nosotros estemos cautivos, esclavos de lo que la Biblia dice, lo que la Biblia enseña a nosotros. Le voy a demostrar con la Biblia cómo es que pueden los seres humanos inconsciente o conscientemente participar y colaborar, así como tú y yo colaboramos con Dios para expandir el Evangelio. Así hay grupos de personas o personas, individuos, grupos, asociaciones, etcétera, que lo saben o si no lo saben, están trabajando para un campo enemigo de nosotros, ¿sí? A seres oscuros, seres que se han rebelado contra Dios. Y quiero abrir un paréntesis, otro aquí, y es que lo vamos a ver quizás en esta sesión, no, a lo mejor en la próxima. Resulta que tiene sentido para su servidor cuando lee las Escrituras que cuando Satanás hace un golpe de estado, los que no sepan a qué me refiero con un golpe de estado, me refiero a que quiso destronar a Dios, quiso ser semejante a Él y de alguna forma, aunque la Biblia no es muy clara, pero sí da indirectas de esto, persuade a un mundo angelical. La única referencia ahorita que recuerdo con respecto a esto es Apocalipsis capítulo 12, donde se describe a Satanás como un dragón que va cayendo del cielo y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas, que claramente es una metáfora de cómo Satanás al momento de caer, como dijo Jesús, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, ¿recuerdan? Pues se trae a la tercera parte de los ángeles. De alguna forma tuvo fue un persuador, bueno, no sé si se dice así, ¿verdad? Fue una persona agitador de masas angelicales que despertó la curiosidad, los persuadió y se rebelaron contra Dios. Sí, hubo un golpe de estado y cae. Algunos comentan o más bien preguntan, ¿cuándo sucedió esta guerra entre Satanás y Dios? ¿Cuándo comenzó? Algunos dicen que fue antes de la fundación del mundo y otros, como su servidor, se inclinan a creer que esto sucedió un poco después de haber creado al hombre. Esto es en lo particular, ¿sí? La Biblia nos enseña en Ezequiel 28, ahorita lo vamos a citar, cómo Satanás ya estaba en el Edén, paseándose. Y en Isaías 12, que son de los dos capítulos, Ezequiel e Isaías, son de los más conocidos cuando se hacen referencia a que Satanás se rebela contra Dios. Entonces dice que él ya se paseaba en el Edén y existe, desde mi perspectiva, este celo y este enojo y esta envidia en cierta parte de haber visto al hombre, la primera criatura que tenía un contacto al mismo tiempo con este mundo, con la materia, con el mundo físico y al mismo tiempo también siendo un ser espiritual, cosa que ninguna otra creación es, más que el hombre, el ser humano, tú y yo. Y al haberlo hecho del polvo y entregarle el mundo, diciéndole, tú vas a ser Señor de este mundo. Tú vas a multiplíquense, fructifíquense, llenen la tierra, júzguenla, entre otras cosas, le das cierto señorío. El salmista, en uno de sus salmos, esto lo menciona y también los apóstoles en Hebreos lo mencionan bastante. ¿Cuál? Mencionan, por ejemplo, hiciste al hombre poco menor que los ángeles, pero lo coronaste de gloria. ¿Quién es el hombre para que pienses en él? Si no me recuerdo, fue David. En Hebreos se utiliza para hablar de Jesús. Con esto quiero decirle entonces que el mundo oscuro está molesto con nosotros, especialmente con los cristianos, los que nos oponemos y no estamos sirviendo al reino de las tinieblas. Entonces, vaya por favor a Daniel capítulo 10. Váyase rápido ahí, vaya anotando ahí las referencias bíblicas porque no vamos a leer todo el capítulo. Yo les recomiendo que en su casa, cuando esté ya tranquilo, a solas, sin distraerse, lea los capítulos para que entre en contexto, ¿vale?
Versículo 1. Daniel, el libro de Daniel, capítulo 10, versículo 1. Si usted quiere empezar a leer Apocalipsis, lea el libro de Daniel, porque si no, no le va a entender Apocalipsis. Versículo 1. En el año tercero de Ciro, rey de Persia. Si lo quieres anotar nada más como dato, Persia es lo que actualmente es la nación de Irán, ¿ok? En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Dice aquí Daniel: en aquellos días yo, Daniel, estaba afligido por espacio de 3 semanas. ¿Por qué? Por esta visión. No comí manjar, bla, 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 por 21 días. Él estaba cerca del río Hidekel, versículo 5, y alcé mis ojos cuando estaba junto a ese río, y miré, y he aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Ahí deténgase un poquito, pausa. Unos comentan que este ser es Jesús para algunos. Otros dicen que se trata del ángel Gabriel. Cualquiera que sea el caso, les están anunciando a Daniel el porvenir. Y fíjese qué interesante es esto, porque el cristiano y los creyentes no deben vivir en incertidumbre. La incertidumbre no debe gobernar sus corazones. No es la voluntad de Dios. Jesús solo nos permite afanarnos este día. Basta cada día su propio afán. El día de mañana, la semana entrante, el mes, el año, tú no sabes. ¿Por qué te preocupas? Jesús dice: es inútil que te preocupes. No hay ningún fruto. No es fructífero afanarse por el día de mañana, por las cosas de la semana entrante, entre otras cosas. Entonces aquí Dios le revela a Daniel lo que va a ocurrir en un futuro. ¿Sí? Seguimos leyendo. 7. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Quedé pues solo, y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno, etcétera, etcétera. Entonces vemos aquí más adelante, este hombre o este ser le toca a Daniel en el versículo 10, y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiera sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos, y me dijo: Daniel, varón muy amado. Qué curioso es esto, porque Juan, que escribe Apocalipsis, se hace llamar el discípulo amado, y aquí le dicen muy amado a Daniel. Cosas de la vida, de la Biblia, ¿verdad? Está atento a las palabras que te hablaré, y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. ¿Sí? Y le dice, entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Dios siempre está atento, inclina su oído al clamor de nosotros. ¿Sí? Dios está muy presto a cada vez que nosotros alzamos nuestros ojos a los montes, cuando oramos, cuando balbuceamos, pero en oración. No importa si hay mucha elocuencia en tus palabras, Dios está presto en escuchar tu sentir. Y le dice: hey, Dios escuchó y me envió que viniera contigo. Escuchen el versículo 13, a darte respuesta. Mas el príncipe del reino de Irán, el reino de Persia, se me opuso durante 21 días, pero aquí Miguel, que es algunos como su servidor, y creo que todos están de acuerdo en eso, lo asocian a un arcángel, que son una categoría de ángeles, por así decirlo, pero de guerreros poderosos, fuertes, ¿sí? Uno de los principales príncipes vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Vemos entonces cómo aquí este ser le dice: ¿sabes qué? Yo venía a darte una respuesta, pero hubo una batalla cósmica, una batalla celeste, que se opuso a que yo viniera a darte una respuesta de parte de Dios. Y no solamente fíjense cuán grande poder pueden tener estos seres, que este ser que estaba peleando con este
príncipe de Persia, o principado, para que lo entienda más, según Efesios, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, etc. Le tuvo que pedir ayuda a Miguel. Sabes que yo no podía con o se me opuso, y le tuve que pedir ayuda a Miguel porque yo tenía otra misión. Yo venía a darte un mensaje a ti, Daniel. Entonces le mandamos un recado, un WhatsApp a Miguel, que se dejara venir aquí a la batalla campal. Y se va Miguel. Y empiezan a pelear. Tiene oportunidad de venir volando hasta la presencia de Daniel, y le da un mensaje y le dice: ¿sabes qué? Aquí acabando de darte este mensaje, yo tengo que regresarme porque va a venir otro principado. Vamos a seguir leyendo. Versículo 20. Él me dijo: ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos sino Miguel, su príncipe. Hasta ahí vamos a leer en el capítulo 10. Entonces vea usted cómo, según la Biblia, cada nación cuenta con un principado, ¿ok? En este caso Israel tiene a Miguel. Persia, en ese entonces, hoy entonces Irán, tenía su príncipe, y Grecia también tenía su príncipe. Y estas naciones que se mencionan aquí eran las que ya se habían profetizado antes en el capítulo 2 y en el capítulo 7 del libro de Daniel. Ya Dios le había dicho a Daniel qué reinos iban a venir después de Babilonia. Le dijo: ¿sabes qué es Babilonia? Y luego va a venir otro imperio, los medos persas. Después de los medos persas va a venir otro imperio que se llama los griegos, y después otro imperio pues diferente, una bestia terrible, etcétera, que hasta ahora se asocia con el imperio de Roma. Vamos a Ezequiel capítulo 28, porque quiero mostrarle algo que nos va a ayudar a entender que en la Torre de Babel, ¿sí han escuchado acerca de la Torre de Babel ustedes? ¿Qué sucedió ahí? Todo lo contrario al Pentecostés, porque hubo confusión en la Torre de Babel y no se entendían, y en el Pentecostés hablaban otros idiomas pero se entendían, hubo unidad. Todo lo contrario. Bueno, en la Torre de Babel, estaba escuchando unos comentaristas que decían que en la Torre de Babel, cuando se dispersaron con diferentes idiomas y se formaron las naciones, a partir de ahí cada dispersión llevó su propio principado. Entonces también tendría sentido, ¿verdad? Fíjese aquí cómo el ser humano, o los poderes tanto humanos como celestes caídos, trabajan en conjunto para cumplir con una agenda satánica, una agenda diabólica, una agenda oscura. Y nosotros estamos aquí como Daniel y sus amigos. Esa es la idea principal que el Espíritu Santo nos quiere dar a ti y a mí en este tiempo, de cómo Daniel y sus amigos, estando en Babilonia, de alguna forma cautivos, pero con ciertas libertades, estaban viviendo en un imperio caído, pero Dios procuraba y les había dicho a través de Jeremías: oren por Babilonia, porque en su paz ustedes tendrán paz, ¿sí? Pero eso no quiere decir que se amoldaran a la cultura de Babilonia. Ellos tenían que estar en un punto de equilibrio, y Babilonia muchas veces ha sido utilizada como símbolo del mundo caído, del mundo sin Dios. Y tú y yo estamos aquí como extranjeros, como Daniel y sus amigos. Estamos fuera de nuestra casa porque nuestra patria es celestial. Por eso nos sentimos que no embonamos, nos sentimos diferentes, nos sentimos extranjeros, como que no estamos en nuestra casa. Y es normal, estamos en una Babilonia, ¿sí? Hasta que Dios diga regresen, o hasta que Cristo diga ya regreso. ¿Qué prefiere usted? Que mejor venga, ¿verdad? Qué padre sería que tú y yo empezáramos a hacer oraciones de: Señor, haznos dignos de ser la generación de que tú vengas por nosotros y de que no conozcamos la muerte. Yo oro por eso. Digo: Dios, yo quiero ser esa generación que no conozca la muerte. Bien, ahora fíjense cómo entonces, volviendo a 28, los seres humanos y estos principados trabajan en conjunto para oponérsenos. Fíjense en el versículo 28, Dios le dice a Ezequiel: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, di al príncipe de Tiro. Y aquí claramente el pasaje nos dice que este príncipe de Tiro es un hombre. Sígame con mucho cuidado. Así ha dicho Jehová el Señor: por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste: yo soy un Dios,
en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios. He aquí que tú eres más sabio que Daniel, no hay secreto que te sea oculto, con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas, y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. Y dice, por tanto así ha dicho el Señor, por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios, por tanto, y viene un juicio. Ahí en ese mismo pasaje sigue profetizando Ezequiel, o Dios le dice que profetice contra el mismo, a Tiro, pero ya no es el príncipe de Tiro. Ahora le cambia el nombre, versículo 11. Vino a mí palabra del Señor diciendo, hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro. Primero el príncipe y luego el rey. Y aquí, a partir de este versículo 11, todos los escatólogos y teólogos están de acuerdo en que es una profecía que apunta a Satanás, previo y posteriormente a su caída. Sígame ahí con sus ojos. Levantan de hecho sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. Ponga atención. De toda piedra preciosa era tu vestidura. Y comienza a describir piedras preciosas que curiosamente los sacerdotes, los sumos sacerdotes que traían aquí en su pectoral piedras preciosas, son piedras que aquí también se describen. Y esto nos llama la atención, ¿por qué? Porque a Satanás no solamente se le describe con este tipo de vestiduras aparentemente sacerdotales, sino que también, escuche, se le llama querubín. Querubín. Vamos a seguir leyendo. Versículo 14. Tú, querubín grande, protector. O sea, aparentemente él tenía esta función, que quiero comentarle algo aquí, un comentario. Algunos notarán, si son buenos lectores en la Biblia, las diferencias notables o sutiles de lo que son serafines y querubines. ¿Alguien ha notado esas diferencias? Bueno, por ejemplo, los querubines se describen con 4 alas, a los serafines con 6. Los querubines se les describe siendo guardianes de la gloria y la santidad de Dios, a los serafines como adoradores. Por ejemplo, Isaías los ve que se tapaban hasta la cara ellos mismos, de que no se sentían dignos de ver, la majestad y la gloria de Dios. Se tapaban con sus alas la cara, y luego con otras 4 volaban, con otras se tapaban los pies y con otras 2 volaban, tenían 6, y gritaban, santo, santo, santo el Señor, toda la tierra está llena de su gloria, como adoradores. Pero aquí a Satanás se le escribe como querubín. A propósito de esto, vamos a seguir leyendo. Antes de que se me vaya la idea, me recuerda, voy a ir a Apocalipsis para que vea un dato con respecto a los querubines. Querubín protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, perfecto. 15, eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché en el monte de Dios y te arrojé entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Y empieza a decir la causa de su caída. Se enalteció, quiso ser como Dios. Y aquí es donde yo comentaba que yo me inclino a pensar que este celo y esta rebelión contra Dios fue cuando al ver al ser humano, dice, pues esta criatura, ¿cómo va a ser mayor que yo? ¿No? Y se opone y se rebela, o puede ser que haya sido previo, pero cualquiera que haya sido el caso, él se rebeló contra Dios. Fíjense, y tenía una posición tan alta que aquí el Espíritu Santo nos dice 2 veces que era un querubín protector. Y es curioso porque el hombre, cuando se le pone en el Edén, le dice Dios, te pongo aquí para que labres la tierra y la cuides. Y esas palabritas, labrar y cuidar, dan esta idea de alguien que está oficiando un tipo de sacerdocio, de proteger, de cuidar, de salvaguardar, porque las palabras ahí que consulté significa como levantar una valla o una cerca en el Edén. Fíjese, ¿cómo? ¿Qué estaban cuidando? ¿Verdad? Está muy interesante todo eso. Todo indica que en el Edén, más bien el jardín del Edén, porque el Edén era una zona geográfica y el jardín era un sector de ese Edén. No sé si me sigue,
Haga de cuenta que la congregación toda es el Edén, pero aquí el lobby es el jardín del Edén. ¿Me sigue? Entonces ahí en el jardín del Edén la Biblia describe a través de los profetas que ahí había un monte, había un santuario, porque Dios estaba ahí. Y el hombre tenía ese contacto, es decir, el cielo y la tierra estaban unidos en ese monte donde Dios se encontraba con el ser humano antes de pecar. Pero se revela al hombre, y primero se revela a Satanás para algunos, y luego el hombre cae a través de esta rebelión satánica y esta persuasión que ustedes ya conocen la historia, y el mundo se viene abajo en declive por causa de un solo hombre. Entonces, mire, ahora sí, regrésese, más bien vaya a Apocalipsis 4. Capítulo 4, y aquí se nos da más detalle acerca de los querubines, llamados aquí 4 seres vivientes, o seres vivientes, que como los describe también en el Antiguo Testamento, y que se trata de el círculo íntimo de Dios, los que están guardando su gloria, su presencia y su santidad. Versículo 4 dice Juan: después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Para algunos esto, al igual que para mí, esto es una indirecta al arrebatamiento, ¿ok? Y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe. Y comienza a describir a nuestro Dios sentado en su trono. Había arco iris, había 24 tronos, ancianos allí sentados alrededor, y había truenos, relámpagos, era algo extraordinario. Versículo 6: y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primero ser viviente era semejante a un león, el segundo semejante a un becerro, el tercero tenía un rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y estaban ahí, aquí se les describe con 6 alas. Entonces aquí algunos tienden a mencionar que tanto serafines como querubines pertenecen a la misma jerarquía de ángeles, ¿sí? Porque aquí se les describe con 6. Ahora, mencionando esto, ellos están ahí adorando también a Dios, o reconociendo noche y día: santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Entonces, si estos de aquí son querubines, quiero que sepa que la palabra querubín significa cercano. Eso es lo que significa, cercano. Entonces, había 4 aquí que estaba viendo Juan, que eran el círculo íntimo de nuestro Dios. Entonces, esto nos deja pensando lo siguiente: ¿y si el que presidía tal vez esta vigilancia era Satanás antes de caer, como el quinto querubín de este círculo íntimo, estando en lo más alto, en la gloria? La Biblia enseña que sus vestidos y los instrumentos fueron creados para él en el día de su creación, dando a entender que él ofrecía alabanzas, adoración a nuestro Dios. Entonces Satán, antes de su caída, tenía una posición muy reconocida, y es interesante porque es la única criatura que se menciona en la Biblia que Dios le permite, después de haberse revelado, tener todavía acceso al cielo. Lo vemos en el libro de Job. Están los hijos de Dios, que se hace una referencia a los ángeles, y entre ellos va Satanás. Se presenta delante de Dios a rendirle cuentas. ¿Dónde has estado tú de estar rodeando la tierra? ¿No has considerado a mi siervo Job? Todavía rendiendo cuentas a Dios. ¿Sí? Jesús, cuando está aquí en el mundo, en el Nuevo Testamento, le llama el príncipe de este mundo. Es un título de realeza. Es un título de alguien que tiene autoridad en la tierra. Y en Lucas, mire, acompáñenme por favor a Lucas. Vamos a leer un pasaje ahí. En Lucas capítulo 4. Versículos 5 y 7. Vamos a leerlo del 5 al 7 más bien.
Dice, Jesús respondiendo a los escritos, bla, bla, bla. 5. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta autoridad. Potestad, es lo mismo. Y la gloria de ellos. En el Mateo dice que los reinos del mundo. Porque a mí me ha sido entregada. Y a quien quiero, la doy. Si tú postrado me adoras, todos van a ser tuyos. Jesús no niega esta autoridad de Satán sobre el mundo. Al contrario, se resiste a lo que Satanás desde un principio ha ofrecido al ser humano. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Estas cosas no vienen de Dios, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué? Forever and ever. Es importante que tú te cuides. Señor, ¿y si viene de ti? Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida no vienen del mundo. Lo mismo que sucedió en el Edén. La mujer vio que el árbol era codiciable para comer y probó. Porque le dijo, vas a ser como Dios, la vanagloria de la vida. ¿Se fija? Las mismas sutilezas se nos ofrecen día con día. Por eso tú estás en la batalla de la fe, creyendo en lo que Dios ha dicho, confiando en sus promesas. Interesante, por ahí hay mucha gente que dice que hay artistas, ¿verdad?, que venden su alma a cambio de gloria, fortuna. Me acuerdo que aquí en la escuelita nos enseñaron una frase, hasta rimaba, dinero, ¿cómo era? Que nos daban dinero, dama y la fama, algo así. Ya no me acuerdo bien. En fin. Lana, dama y fama. Lana, dama y fama. ¿Qué le parece? Si quiere, nomás venda su alma y se hace, dirían ahí los chavos. Muy bien, vamos a ir adelantándonos porque hay mucho que compartir al respecto. Entonces vemos aquí cómo tiene un título y todavía fíjense cómo Satanás es apresado, según Apocalipsis 20, se le llama al abismo, encarcelado o encadenado, y luego después de 1000 años Dios le permite salir otra vez a engañar. O sea, pues qué privilegio goza o qué Pero hay algo especial en esta criatura, obviamente no para gracia, porque ya está condenado, ¿sí? Pero Dios todavía lo sigue en su soberanía y en su sabiduría tan sorprendente, utilizando para sus propios propósitos. Y quiero que sepa esto y grábeselo. La maldad tiene dos enemigos: lo bueno y la propia maldad. Y lo bueno solamente tiene un solo enemigo, la maldad. ¿Ok? Entonces ya no se esté peleando con otros. Y más si está con la familia de la fe. ¿Está bien? ¿Amén? Dígame con gozo. Muy bien. Entonces vemos cómo la Biblia nos muestra pues que existe esta alianza tanto oscura como humana, que se asocian y trabajan en conjunto de manera ignorante tal vez o consciente para influenciarnos a nosotros. Y tú tienes que tener tus antenitas cristianas bien levantadas para estar en sintonía con Dios, porque te puedes perder, te puedes desviar y puedes caer en errores que te pueden desviar del camino. Mire qué tan importante es que entendamos esto, porque el juicio de Dios de hace años, cientos de años atrás, bueno, sí, decenas de años y siglos atrás, fue debido a que los seres celestes hicieron una alianza humana congénita y vino el diluvio. Vamos a Génesis 6 y vamos a ir concluyendo por el momento. Génesis capítulo 6. Versículo 1. ¿Lo tiene ahí? Génesis 6:1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, aquí son ángeles, es el mismo término que se utiliza en Job,
que las hijas de los hombres eran hermosas. Aquí está el contraste. Hijos de Dios, hijas de los hombres. Eran hermosas. Tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Y miren, la lucha mental, la guerra espiritual, siempre va a ser tan sutil y puede comenzar generalmente con temas sexuales. Con temas sexuales. Si se fija en Gálatas capítulo 6, lo primero que se enlista en las obras de la carne, ¿qué es? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, entre otras cosas. Lo primerito, como que es la primera característica de alguien que anda, decíamos allá en el sur, en la carnacua. Anda que anda en la carnita, anda que anda de chuletón, dicen los de República Dominicana, el hermano chuleta. Entonces, es de las primeras características. Y qué interesante es que hasta los ángeles fueron tentados en esta área tan importante. Vamos a seguir leyendo. Y que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas 3. Y dijo el Señor: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después de que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos, es decir, el producto de esta unión entre ángeles y mujeres, fueron gigantes que fueron los valientes de la antigüedad, varones de renombre. Eso significa los hombres famosos de esa época. Estos seres eran seres híbridos. ¿Qué son seres híbridos? Le pongo el ejemplo de una mula. ¿Qué es una mula? ¿Se ayunta qué? ¿Un caballo con una burra? ¿Sí, no? Y sale una mula. Y las mulas ya no se pueden reproducir. Estos seres, y fíjense cómo, no se vaya a ofender por lo que voy a comentar la palabra, pero los ángeles tuvieron la capacidad de poder eyacular y poder embarazar a las mujeres. Fíjese, cómo el mundo espiritual es no tan extraño como pensamos. La Biblia dice en Hebreos que muchos hospedaron ángeles y no se dieron cuenta. Qué interesante. El mundo angelical tiene la capacidad, o los seres celestes tienen la capacidad de materializarte en este mundo de materia, físico, y confundirlos con seres humanos. ¿Se acuerdan de los ángeles que Dios envió para sacar a Lot y a su familia? ¿Qué hicieron luego los de Sodoma? Los ven y los querían conocer. La palabra es yada, que significa queremos tener relaciones con ellos. Y eran puros hombres. Los ven desde el más joven hasta el más grande y estos están bien guapetones. Lot, preséntanoslo. No. Y Lot les entrega a sus hijas vírgenes. Son vírgenes. Y vemos cómo sus hijas también estaban influenciadas por ese entorno y esa cultura, porque después de que Dios las salva junto con su papá y su mamá se queda, y ya saben la historia, se llevan vino y embriagan a su papá. ¿Y qué cree que pasó? Se meten con su papá. Con la excusa, porque cómo les encantan las excusas para pecar. Con la excusa de que ya no había hombre sobre la tierra, hágame el favor. Y se meten con su papá. Producto de este incesto fueron los peores enemigos de Israel. Esos hijos, esa descendencia. Los moabitas y los otros edomitas, los edomitas no. Esos son los de Esaú. En fin, seguimos leyendo aquí pues cómo Dios envía un diluvio y entendemos que hubo una revolución sexual caída. Y Jesús menciona en el Nuevo Testamento, en el Evangelio, en Mateo 24, que en los últimos días, antes de su regreso, sería como los días de Noé. ¿Sí? Una invasión sexual va a ocurrir. Sigue las características de lo que Jesús menciona en Mateo 24 y la comparación que hace como los días de Noé. Que se casaban y se daban en casamiento. Eso significa que no se puede casar uno. No, eso significa que se casaban, se divorciaban y se casaban, se divorciaban, o se casaban con esta, y así estaban los ángeles. Esta me gusta y esta también, y luego los gigantes también ahí andaban haciendo de las suyas. Hay un libro apócrifo llamado el libro de Enoc, que en la iglesia primitiva consideraba a Enoc como un profeta. De hecho, en Judas se menciona a Enoc como un profeta que consultaban, según la historia de la iglesia primitiva, consultaban o seguían los escritos del profeta Enoc. Para algunos este libro no forma parte del canon, según porque la iglesia católica sacó el libro de Enoc
por ser muy revelador, algunos dicen, algunos comentan. Y bueno, lo menciono porque no tiene, así como los evangelios, por ejemplo, Marcos menciona un pasaje o una obra de Jesús, y Lucas también menciona la misma obra, pero ambos desde una perspectiva diferente. Vamos a suponer, Arturo está del otro lado de la calle, hay un choque, yo estoy acá, y yo veo lo que ocurre en mi perfil izquierdo, ¿verdad? Y él ve de otro perfil. Entonces cada uno cuenta la misma escena desde su lente. Bueno, Enoc es muy similar. Enoc cuenta cosas del Génesis 6 que complementan y que tendrían mayor sentido. Por ejemplo, Enoc menciona los seres, los nombres de los seres que bajaron como siendo los que presidían esta rebelión y que hicieron un pacto, un juramento de maldición, el que no tomara una mujer de los hombres para acostarse con ella. Un ejemplo nada más le doy. Y está interesante para complementar lo que la Biblia dice, nada más para enriquecernos, ¿está bien? Entonces vea esto, usted cristiano, de que está en una batalla de fe todos los días. Por lo regular estamos influenciados por una invasión sexual terrible, horrible. Hay cosas tan lamentablemente que están ocurriendo en el mundo secular y lamentablemente dentro del pueblo cristiano, que no debería ocurrir. Estamos viviendo tiempos en que los cristianos tienen que ser luz con los hijos de luz. Estamos viviendo tiempo en que los evangélicos tienen que predicarles el evangelio. Estos tiempos estamos viviendo. Entonces usted tiene que levantarse y que su luz, su lámpara brille más que nunca. Porque el término santo en la Biblia significa estar apartado. Y quiero decirle y recalcarle que cuando hablamos de santo, lo contrario a santo no es pecado. Lo contrario a santo es común. Ser igual que los demás. Tú y yo debemos ser diferentes. Y todo va a empezar aquí. Y como comencé hablando de que las corrientes psicológicas para hablar de la teoría del aprendizaje y de alguna forma tratar de explicar el comportamiento del ser humano, lo asocian a un problema mental, del comportamiento. Y la Biblia ya se había adelantado desde hace mucho tiempo diciéndonos, tal es su pensamiento, tal es él. La Biblia es el manual para ti y para mí, lámpara a nuestros pies. ¿Le parece si hacemos una oración? Después vamos a seguir con el tema. Vamos a orar. La Biblia nos dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, no es tu pelea con tus vecinos, no es tu pelea con tus hermanos de la fe, menos, no es tu pelea con tu suegra, con tu esposa, no. Tu lucha es espiritual. Contra seres, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, que tiene la ventaja de que tú no los ves. Cierra ahí tus ojos a Dios, y Dios, como un ser que es espíritu, ha dado su espíritu a ti para que tú puedas discernir esta lucha. Dios, en el nombre de Jesús hoy oramos y clamamos a ti. Venimos a pedir auxilio, venimos a pedir el socorro, venimos a tus pies a pedir tu protección, Señor. Venimos a declararte y a recordarte, Señor nuestro, que si habitamos bajo tu sombra, moramos ante ti, Señor, ante la sombra del Omnipotente. Tú eres nuestro castillo, tú eres nuestro refugio, y te pedimos, Señor, que nos hagas libres. Si hay alguien aquí que tenga opresión mental, en el nombre de Jesús, hazlo libre con tu palabra el día de hoy, Señor. Si hay gente que no puede dormir, que tiene que probar pastillas, medicamentos para sosegar ese tormento mental, quítalo y hazlo libre en el nombre de Jesús, Dios. Padre, venimos al príncipe de paz. Venimos a Dios de paz, al Dios que gobierna nuestros corazones con su paz, ese don y ese regalo precioso. Espíritu de Dios, rendimos nuestra vida a ti. Entrégale a Dios sus preocupaciones en este momento. Entrégale a Dios sus problemas tal vez mentales, sus luchas en casa, los gritos, las diferencias, el orgullo, la necedad. Entrégueselo a Dios. Quite esas barreras, coopere, colabore y dígale: Señor, no lo había visto, perdóname, hazme diferente, quiero ser libre, Señor. Si estoy preso en la esclavitud sexual que es ilícita, hazme libre hoy, Señor, en el nombre de Jesús.
Quiero ser libre en tu amor, porque hoy hay gracia. Hoy tu gracia nos abraza, porque queremos ser victoriosos en esta lucha. Queremos ser vencedores por medio de la fe en tu Hijo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Familia, no dude que a pesar de que estamos en una lucha constante, no estamos solos. Tenemos una familia, la familia de la fe. ¿Ok? Muy bien. Pues vámonos, no sé si ahí ya vamos al receso, por favor. Y ahorita regresamos.